¿Alguien sabe a quién le pertenece un obsequio de hace 500 años? ¿A la nación del que lo hizo Porque los austriacos o a la del que lo recibió? Y si ninguna de las dos existe en la actualidad, El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene planes de reabrir un nuevo diálogo con Austria a fin de que un equipo binacional puedan determinar si la pieza prehispánica puede realizar el viaje a México. Yo creo que no. recordemos pues, año de 1519. El jeque Celal de Bosok se autonombra al-Mahdi de Anatolia, rebelándose contra el sultán Salim I del Imperio Otomano. El Wang Chengde sofoca la rebelión del Ningchuren Xu Chenhao, quien lo acusaba de no ser hijo del anterior Wang. Y el Sapa Inca Huayna Capac dirige la conquista y represión de las tribus del Chinchaysuyo, al norte del incanato del Tahuantinsuyo. Pero esta no es su historia. En aquel mismo año, el capitán castellano Hernán Cortés recibe en las playas de Chalchihuecan la comitiva del Tecuztli Mexica Teolitliyi, quien le ofrece algunos presentes del poderoso Hueytlatuani de México Tenochtitlán Moctezuma Xocoyotzin, entre los que sobresale un Quetzalapanecayotl que probablemente es el mismo que hoy se resguarda en Viena para coraje e impotencia de muchos mexicanos. Pero antes de entrar en dimes y diretes, un brevísimo resumen de hechos dicho mal y rápido. Moctezuma Xocoyotzin nace alrededor de 1466 y 1467 en el seno de la familia gobernante de México Tenochtitlán, descendiendo de 4 generaciones de Hueytlatuanis, además de ser nieto del legendario Nezahualcóyotl de Texcoco. Con tremendo linaje y chance de convertirse en un futuro tlatoani, Moctezuma recibió la mejor educación política y militar y religiosa, adoptando las creencias en las que se basaban sus ritos y normas, así como su propio derecho a gobernar, como aquella que presagiaba la segunda encarnación del dios Quetzalcóatl, que para entonces solía confundirse con la de Tlocanahuaca, quien había prometido volver a tiempo para la quinta destrucción de la tierra. A pesar de ser un hombre culto y de probada osadía en el campo de batalla, las visiones de un final cercano atormentaban tanto la mente y espíritu de Moctezuma que sus continuas reacciones supersticiosas preocupaban a propios y extraños. Mientras tanto, del lado cristiano del mundo, Hernán Cortés nace en 1485 dentro de una familia de nobleza más bien baja, por lo que sus padres lo envían en 1499 a estudiar leyes en Salamanca, a los pocos años de la llegada de Colón a Guanajaní. No obstante, al par de años, Cortés deja su carrera trunca, aceptando que su futuro está más en la espada que en los estudios y soñando con convertirse en el próximo Cid Campeador, zarpa hacia Santo Domingo a sus breves 19 años. Por esos tiempos, en 1502, Moctezuma hereda de su tío Huitzotl los poderes de Hueytlatuani, continuando con sus sangrientas Xochiyoyotl, en las que los aztecas invadían y masacraban a pueblos como los tlaxcaltecas. Para 1511, mientras el Tlatoani ya se encuentra sometiendo bajo su sanguinaria orden el centro-sur de Oaxaca, Cortés hace lo mismo en Cuba bajo las órdenes de Diego Velázquez, quien lo nombra primer alcalde de su capital, Santiago. Cometas, incendios, inundaciones y hasta la primera aparición de la Llorona comenzaron a llenar de pesadillas y alucinaciones la impresionable mente del Tlatoani, quien ordena a su Cilicatlamatínime vigilar el recorrido de Venus, la estrella de Quetzalcóatl. Casualidad de casualidades, al tiempo que estos fenómenos naturales atormentaban a Moctezuma, 2 excursiones comandadas por Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva habían llamado la atención de Cortés y Velázquez sobre las costas yucatecas. Adelantándose y revelándose Cortés a su superior, quien no confiaba en la ambición de su subalterno, el aventurero castellano sale de La Habana en febrero de 1519, escapando por poco de los hombres de Velázquez. Una vez en Cozumel, Cortés rescata al náufrago Jerónimo de Aguilar, quien tras 8 años de vivir entre mayas podía traducir con facilidad su lengua al español, pudiendo avanzar en alegre paz hasta llegar a las tierras del Alash-Unik Tapskov de Potonchan. La batalla de Centla en marzo de 1519 pasará a la historia por ser la primera donde corre la sangre prehispánica e hispánica por igual, terminando en la primera victoria española y un botín de suma importancia para el conquistador. Las noticias no tardan en llegar a los oídos de Moctezuma, quien se apresura en halagar al dios barbado, igual al que describieron los toltecas en sus estelas, enviándole el gran tesoro de Quetzalcóatl con sus muchas plumas de quetzal.
Quizá con ello pensaba Moctezuma detener el fin del mundo, tal vez con ello lograría frenar al temible dios. Así, el 24 de abril de 1519, su emisario Teotlitli se disculpa en nombre de su Tlatoani por no poder reunirse con su señor Quetzalcóatl. Cortés lo disculpará y tomará los ricos presentes para congraciarse con su emperador Carlos I de España y V de Alemania, quien podría perdonarle su desobediencia a Velázquez a cambio de oro, gemas y unas cuantas plumas de quetzal. El resto es historia. Ahora sí, a lo que nos truje. Ha habido saqueo de obras de arte, de objetos históricos, arqueológicos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal. Y por eso, a visita de Beatriz, le recomendé de que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. Bueno, ya. Hablemos en serio y por partes. Primero, ha habido saqueo. Así es, desde tiempos inmemoriales ha habido robo y contrabando de obras y monumentos, desde antes de que los romanos coleccionaran obeliscos egipcios, y este lado del mundo no ha sido la excepción. Pero este no es el caso del penacho. Pues si suponemos que fue el que Moctezuma le envió a Cortés junto al tesoro de Quetzalcóatl en abril de 1519, y del que Cortés habla en su primera carta de relación al emperador Carlos, escrita en julio, mucho antes de siquiera llegar a Tenochtitlán en noviembre, bueno, ese penacho, sin posibilidad de haber sido hurtado, fue un obsequio, un regalo diplomático de los que han sido tan comunes en todo el mundo, tanto o más que los saqueos. Incluso se sabe que los españoles dieron cachivaches a cambio, así que se podría hablar de un intercambio, si quieres injusto, pero un intercambio al fin y al cabo. Método que se sigue utilizando, por ejemplo, para buena parte de la colección de 17.000 piezas antiguas de Europa y Asia que se conservan en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en Ciudad de México. Imaginémonos que de pronto todas las naciones de donde proceden estas piezas nos las exigieran de vuelta, quitándonos la oportunidad de conocer las miles de obras que ahí se exhiben y resguardan, para que cualquier mexicano las pueda conocer y estudiar sin necesidad de salir del país. Así como los austriacos han estudiado, restaurado y conservado en el mejor de los estados a aquel penacho. Pero si suponemos que no fue ese penacho el que le regaló Moctezuma a Cortés, si queremos creer que fue otro, uno que sí haya sido hurtado, tal vez debamos un forzoso e incómodo agradecimiento al que lo haya hecho, pues gracias a eso pudo ser conservado hasta nuestros días, a diferencia de cualquier otro penacho de aquellos siglos. Queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas. Los austriacos se han apoderado del penacho. No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisanos de ellos. Entonces le dije a Beatriz, insiste porque es una pieza nuestra de México y además porque somos nosotros muy perseverantes, ¿no? Sí, así es, la carta del patriotismo, la que nos exige estar orgullosos de ser de donde somos porque el que no quiera su patria, no quiera su madre, obligándonos a estar de acuerdo o defender lo que cualquier mexicano entienda por patriótico. Por ejemplo, el penacho. Por favor, no me malinterpretes, claro que está muy bien saber disfrutar del país en el que nacemos y crecemos, conocer su historia, emocionarte por su arte, recorrer sus paisajes, preparar sus platillos y, ¿por qué no?, recordar vivamente la soberanía de sus fronteras ante cualquier maciosare. Pero de eso, a poner sobre cualquier argumento lógico nuestro orgullo nacional, hay mucho fanatismo de por medio. Hablar de nacionalidad en las obras de arte es, por lo menos, peliagudo. ¿Qué es lo que determina que una obra sea de un lugar u otro? ¿La nacionalidad del artista? En ese caso, la mayor parte de las obras de Leonora Carrington, Remedios Varo y Katy Horna pertenecerían a Inglaterra, España o Hungría, por más que las hayan hecho en México. Sin olvidar la pegajosa melodía del himno mexicano compuesta por el catalán Jaime Nuno. Entonces, la obra es de donde se hizo, ¿no?
En ese caso dejaríamos fuera del acervo mexicano el teatro escrito por Juan Ruiz de Alarcón, principalmente hecho en España, o a la mayoría de las películas de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Les dije que era peliagudo. Quizá podamos aclararnos un poco si comparamos el penacho con una pieza de su misma época y similares circunstancias. El presunto retrato de Lisa Gherardini, mejor conocida como la Gioconda y todavía más como la Mona Lisa, es un cuadro pintado por el toscano Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519. Más o menos los años en los que se hizo y regaló un penacho a Hernán Cortés. En este caso fue el rey Francisco I de Francia quien compró la obra al propio pintor o a su heredero poco después de la muerte de Da Vinci. Así, desde 1519 la obra permaneció en los palacios de los reyes franceses, hasta que perdieron la cabeza y la llevaron definitivamente al Museo del Louvre, donde actualmente sirve de fondo a muy creativas selfies. Por su parte, se sabe que el penacho está en las colecciones austriacas desde antes de 1596, cuando aparece en el inventario de la Cámara de Arte y Curiosidades del archiduque Fernando II del Tirol, sobrino de Carlos V y de quien probablemente lo obtuvo. El sombrero morisco, como lo llamaron al principio, permanece en el castillo de Ambras hasta 1703, pasando de mano en mano hasta llegar a la Galería del Belvedere en Viena en 1814, donde se redescubre su hechura mexicana. Para 1878, Ferdinand von Hochstetter lo rescata del abandono, restaurándolo con las técnicas de su tiempo y promoviendo la fama que conserva hasta el día de hoy al ser una de las principales piezas del Weltmuseum de Viena. Es curioso que López Obrador mencione la intención frustrada de Maximiliano de Habsburgo por regresar el penacho a México, pues le dieron mataril en Querétaro 11 años antes del rescate y restauración hechas por Hochstetter. Puede que sea verdad. Sin embargo, también resulta extraño que no se lo permitiera, cuando sí se trajo el chimali de piel de ocelote y plumas de guacamaya y quetzal que Cortés envió a Carlos V en 1524 y que en la actualidad se sigue conservando en el Museo del Castillo de Chapultepec. Muy raro, ¿no? Así como en 1911 Vincenzo Perugia se robó la Mona Lisa para regresarla a su verdadera patria italiana, supuestamente, muchos otros investigadores y mandatarios mexicanos han intentado hacer lo mismo, por la vía legal, claro, como los presidentes Abelardo Rodríguez, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y por supuesto López Obrador. Como vemos, el debate no es sencillo y la solución no está en el ardoroso fervor nacionalista. Es así que hasta el día de hoy la resolución más correcta es a la que llegó la Comisión de Investigadores Mexicanos que, junto a pares austriacos, estudiaron la pieza en el 2012, concluyendo que esta es una herencia común de ambas naciones. No importa si es el penacho de Moctezuma o no es, no importa si salió por regalo, por robo o como haya sido, un objeto que sea anterior a la conquista española, vamos a estar ante un objeto que es patrimonio nacional, que es patrimonio mexicano y de nadie más conforme a la ley vigente. Bueno. Queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial. Una pregunta sobre estos festejos. Bueno, en realidad varias. Si todos los mexicanos tenemos un pasado en común, ¿para todos es el mexica? ¿También para los mayas, los yaquis o los jucapá? ¿O para los tarascos, totonacas, zapotecas y tlaxcaltecas que sentían todo lo que sentían por los aztecas? ¿O para los descendientes de europeos, asiáticos y africanos que llegaron después? ¿Por qué vamos a celebrar los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y no los 1300 de Paquimé, o los 2100 de Palenque, los 3200 de La Venta, los 3500 de Monte Albán? O ya si se trata de que la fiesta sea en Ciudad de México, ¿por qué no festejamos los 2800 años de Cuicuilco? ¿La caída y saqueo de Tenochtitlán significó la invasión de todo México o solo de su parte más violenta? Los 3400 totonacas y tlaxcaltecas que acompañaban a los 400 españoles ¿también se sintieron vilipendiados cuando por fin lograron vencer a los mexicas? ¿No es por lo menos curioso que de todos los pueblos y culturas prehispánicas se prefiere identificarnos justamente con los que invadieron, reprimieron, cazaron y sacrificaron al resto? No sé ustedes, pero parece que México tiene serios conflictos consigo mismo. Bueno,
Si algún día vemos en persona al Quetzalapanecayotl, ya sea que lo traigan o que tengamos la oportunidad de ir a Viena, creo que antes de admirarlo como parte de un pasado en común, algo complicado, podríamos apreciarlo por lo que es, una fina pieza del arte plumario que nos permite revalorar al que se sigue haciendo hoy día. Y punto. Sin más que agregar por ahora, me despido, recordándoles que yo soy Meraz, Fernando Meraz, y que la corrección histórica solo sirve en el presente. Hasta la otra. Las neuronas están fritas. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Un aplauso para esto, hombre.